Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. Para que no llegues con las manos vacías a tus reuniones o para sorprender a tus invitados, prepararemos 3 dips de queso crema extremadamente sencillos, fáciles y deliciosos y muy diferentes entre sí. Acompáñame y te muestro los ingredientes. Empezaremos con mi favorito de los 3. Este no sé si llamarlo dip, pero ahorita van a ver qué rico y qué bonito se ve. Vamos a necesitar media taza de mermelada. Yo estoy utilizando una mermelada de fresa con guayaba, pero puedes utilizar mermelada de chabacano, frutos rojos, zarzamora, la que a ti más te guste, de piña. Y bueno, aquí vamos a agregar 2 cucharadas de chipotles en adobo. Estos ya los encontré igual en la lata ya licuados, pero también le puedes poner unos 2 o 3 chiles sin semilla y licuar todo esto. Pero bueno, en este caso los chipotles adobados ya los encontré licuados. Mezclamos todo esto muy bien. Yo lo voy a hacer con este batidor Globo, pero lo puedes hacer perfecto con una cuchara. Vamos a probar un poco. Perfecto. Aquí esta parte ya es al gusto. Puedes agregar un poco más de chipotle o un poco más de mermelada, pero creo yo este es el punto. Ahora lo siguiente es sacar del refrigerador una barra de queso crema. Ya colocamos el queso crema en un platito bonito y le agregamos nuestra mermelada con chipotle. Miren qué consistencia tan bonita. También pueden agregar solamente mermelada y omitir el chipotle, pero también les recomiendo que lo mezclen, que lo batan un poquito para obtener esta textura. Y listo, aquí va. Agregamos solo un poquito más. Ya para finalizar decoramos con un poquito de guayaba, fresa y acompañamos con galletas saladas o integrales. Y listo, a disfrutar. Y miren qué hermoso se ve. El queso crema le da muchísima cremosidad, sabor y aparte neutraliza la mermelada con el chipotle. Damos paso a la siguiente botana. Muy bien, para mi segundo dip favorito vamos a necesitar una lata de 105 gramos o aproximadamente de ostiones ahumados en aceite. Y miren, para hacer dips o frappés o mezclas muy pesadas utilizo este vaso. Les voy a dejar el link en la descripción del video para que vayan a mi tienda de Amazon. Este dip es delicioso y en las carnitas asadas nunca falla. Vamos a agregar una barra de queso crema al vaso de la licuadora. También vamos a agregar la lata de ostiones ahumados, también pueden ser mejillones. Ahí va todo completo. Y miren, así ya queda muy rico. Pero yo le voy a agregar también media cucharadita de salsa inglesa y media cucharadita o al gusto de sal con ajo. Ahora sí, a licuar. En este dip vamos a poner un poquito de pretzels que le van súper bien, unas galletitas y también le va muy bien un poco de pan rebanado. También se me ocurre que pueden agregar papitas o alguna verdura en bastones. Y ahora sí vamos a agregar, como ven este dip es más cremoso y más untuoso. Esta es mi versión de un dip con proteína y que no quede nada. Ahora solo falta probar. Y miren nada más qué textura tan increíble, tan cremosita. Y como ven queda delicioso. Ahora sí, a probarlo. Y ahora vamos por el último. Aquí vamos a necesitar una lata de champiñones en escabeche. Como ves, esta es una lata pequeña de 186 gramos. Y así vienen los champiñones. También puedes utilizar chiles jalapeños en escabeche. Dejé para el final el dip más fácil y el que más hago. Además, este dip es mi versión de un dip con vegetales. En el vaso de la licuadora vamos a agregar una lata de champiñones en escabeche pequeña, pero antes vamos a drenarla. Y ahora sí, vamos a agregar esta lata de champiñones en escabeche. Como ves, también tiene cebolla, zanahoria y jalapeños. Y también vamos a agregar una barra de queso crema o queso Filadelfia. Y listo, esto es todo. Cerramos muy bien y a licuar. Aquí vamos a poner unas cuantas galletas. Estoy utilizando tipo crackers y integrales. Y también voy a poner unos cuantos pretzels.
Una vez que ya está todo bien licuado, abrimos la licuadora y vamos a agregar este increíble y cremosito delicioso, también con un toque picosito y que no quede nada, absolutamente nada. Y mira, esta es la textura que queremos para este dip. Súper cremosito y delicioso, solo con 2 ingredientes. Y ahora sí solo nos queda probarlo con unas galletitas saladas. Es el dip más fácil, por eso lo dejé hasta el final. Solo 2 ingredientes y queda riquísimo y espectacular. Y bueno, pues aquí tenemos los 3 dips o 3 botanas que quedan riquísimas y espectaculares y además son extremadamente fáciles y deliciosas. Por este lado tenemos el dip de ostiones, que sería mi propuesta de un dip con proteína. Además, ese saborcito ahumado le queda espectacular. Y también aquí está la propuesta de un dip que es súper cremosito, untuoso, también con ese acidito que tiene el queso crema. Y por supuesto que el toque se lo da la mermelada, ese sabor dulce, pero también ese sabor picante del chile chipotle. Y nos despedimos con este riquísimo y facilísimo dip de champiñones en escabeche con queso crema. Queda extremadamente cremoso y delicioso, súper fácil y sencillo. Ahora dime, ¿cuál es tu favorito? Aquí en los comentarios espero ver tu respuesta. Nos vemos para la próxima. ¡Adiós!